Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión les vamos a platicar un poquito acerca de un tema fascinante que tiene que ver con la geometría sagrada. Así que sean bienvenidos y para empezar pues entender que se llama geometría sagrada no porque sea algo que viene de una religión, por decirlo de alguna manera, sino en realidad porque se cree que tiene que ver con las proporciones naturales, es decir, con la forma en cómo se crea el universo y algunos dicen que inclusive la realidad misma, ¿no? Que de nuestra percepción. Entonces, es todo un universo, es muy compleja y no existe solo una manera de entender la geometría sagrada, es bastante amplio, pero vamos a tratar de cubrir casi todas las áreas generales de este gran tema. Así que bueno, sean bienvenidos. Y para iniciar, pues platicarles que aquí mis queridos Master Len, Master Richard nos platiquen un poco acerca, pues, de esto que sería la historia o el origen de la geometría sagrada, mis queridos Masters. Así que... Sí, claro, empezamos platicándoles un poquito y dándole un orden de acuerdo a las narrativas que hemos platicado aquí, ¿no? Para algunos parecerán fantasiosas, pero pues es la línea que tenemos y que les hemos estado dando seguimiento aquí. Entonces, la geometría sagrada, pues es como Master Iván lo estaba platicando, pues un conocimiento muy profundo y lo vamos a ir viendo. Pero si lo vemos desde el origen, así ya, cómo existió, se supone, y lo conectamos con Génesis 64, que no haya visto ese documental, se lo recomendamos, incluso tenemos un video aquí, que existieron unos fundadores de este planeta, ¿no? Y estos fundadores trajeron todos esos conocimientos y los utilizaron para fundar esta Tierra, este planeta Tierra. Y entonces con todos esos conocimientos de geometría desarrollaron todo esto y después por X o Y situación se fueron. ¿Qué pasó? Que la humanidad, conforme se va desarrollando y todo, ya no tenía tantos estos conocimientos, fueron olvidados más bien. Poco a poco algunas culturas las han ido recuperando, tienen noción de acuerdo a su nivel de avance. Entonces se cree que tanto culturas posteriores como la Atlántida y Lemuria ya avanzaron tanto que lograron recuperar gran parte de estos conocimientos de esta geometría sagrada. Después vienen los egipcios, que también, bueno, Sumeria y los egipcios, Babilonia, ¿no? Donde hay todo existen escritos de este conocimiento, sí. Y se tenía de una manera como muy cerrada este conocimiento de la geometría, ¿no? Era hermético. Era muy hermético. De hecho, en Egipto, pues bueno, los sacerdotes eran quienes manejaban todo este conocimiento. Después, si vamos en orden, se conoce que Pitágoras va a Egipto y se lleva tiene una iniciación dentro de Egipto y trae este conocimiento, pero vamos a lo mismo, a crear una escuela, que todo que hemos escuchado, pero esta escuela sigue siendo muy hermética, ¿no? Cualquier persona que sacara estos conocimientos de geometría, le daban cuello, ¿no? Le daban su guacamole, le daban cráneo. Sí, porque era conocimiento oculto que solamente estaba reservado para los iniciados y para quienes tuvieran ya un conocimiento previo de estas cosas, y por eso las escuelas de misterio se enfocaban solo en eso y ahí, ¿no? En los sacerdotes, la gente que tenía acceso a esto, pues no era como el pueblo como tal, o la gente de a pie, sino que simplemente era una transmisión que mucho fue de maestro a discípulo en las escuelas, pero que sobre todo viene de una representación gráfica, de la necesidad del ser humano de representar gráficamente las fuerzas de las que está constituido el universo y cómo poder de algún modo utilizarlas para diferentes cosas, ¿no? Podríamos decir que era como una especie, para esas épocas podríamos decir que era una unificación entre los conocimientos religiosos y la geometría sagrada. O sea, era parte del conocimiento de los sacerdotes. Y también se entiende que de cierta manera no querían que todas las personas tuvieran estos conocimientos porque también había cierto miedo al que pudieran hacer con estos conocimientos. Claro. Porque obviamente esto que les vamos a platicar es lo que van a encontrar, buscándole mucho, van a encontrar mucho de esto que les vamos a platicar de geometría sagrada, pero hay otra parte que es todavía más compleja, que es mucho más, vamos a decir, profunda, y eso sí, nada más vamos a rozar una pequeña parte, pero también vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Sí, y bueno, ya nada más
obviamente estamos dando una embarrada rapidísima, ¿no? O sea, esto es... Y mayonesa. Sí, y de mayonesa. Sí, justo de mayonesa, no es una embarrada de mayonesa, pero creo que sí es interesante cómo después de este conocimiento pasa a Pitágoras, luego, bueno, va pasando entre todos los filósofos, o alguien muy importante es Platón, quien en el Timeo deja mucho de estos conocimientos. Y bueno, así va pasando el conocimiento. Después llega, en la Edad Media se conoce que los templarios, en Roma también. En Roma también, En o sea, bueno, Grecia. como que todo este conocimiento va pasando por varios grupos, pero como lo seguimos viendo es de manera muy hermética. Y si, ¿no? y si ves las proporciones de los templos, el Partenón y del Coliseo y un montón de cosas del mundo antiguo, todos se basaban en las proporciones sagradas, ¿no? Claro, y si nos vamos a los templarios, pues también vamos a ver las catedrales góticas, todas estas O los templos construcciones. hindúes también, tibetanos, todos tenían una geometría que conectaba con los mismos principios. Sí, entonces como vemos, a pesar del paso del tiempo, como que este conocimiento de manera hermética, pero siguió existiendo, ¿no? Ujú. Ahora sí, las sociedades secretas, ¿no? Los masones y muchas continúan conservando estos conocimientos. Creo que cada vez se expande más y alguien que lo hace muy visible pues es Drúmbalo Melquisedec, ¿no? Entre otros. Entre otros, Entre pero otros. bueno, es como muy Y códigos del importante. multiverso. Y este conocimiento, Códigos del Multiverso ahora lo está haciendo. Pero este conocimiento, como lo vamos a ver, tiene una parte importantísima y que tiene que ver con el orden del universo, Así es, con el orden de las cosas. de las cosas. Efectivamente, y bueno, podemos ver que, como bien decía aquí mi querido Master Richard, pues podemos ver un símbolo muy común de la geometría sagrada, que más adelante vamos a llegar ahí, es por ejemplo la flor de la vida. Y pues sí, es cierto, ¿no? Que en varios templos en el mundo, como por ejemplo en el templo de Abidos en Egipto, pues está la flor de la vida. Ujú. Templos chinos, ¿no? En En templos chinos En el también. Sí, Palacio en la Prohibido, esfera con los perritos Fu. los perritos Fu o los leones estos Eso, los guardianes, sí. está en la patita también de estos protectores. Entonces, pues sí, vemos que es una geometría que sí se encontraba en todo el mundo antiguo. Tan es así que inclusive hay paralelismos y coincidencias entre la medida, vamos a llamar sagrada, o el metro sagrado, y Teotihuacán, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, Coinciden. todo en el mundo antiguo, digamos que se regía por esto, pero podríamos decir que en algún punto de la historia, sobre todo en la era industrial y ya todas las cuestiones modernas, eso ya como que se empieza a perder, ¿no? Y ya realmente las construcciones pareciera que no cumplen con estos parámetros, pero vamos a ir viendo esto un poquito más adelante. Y para poder entenderlo, pues quién mejor que nuestro querido Master Abe, ¿verdad? Que nos va a explicar sobre un poquito la visión, vamos a decir que en el estilo de Drúmbalo, sobre pues la geometría sagrada y la creación, ¿no? Me querido Master Abe. Así es, sí, sobre todo porque Drúmbalo, o lo que yo veo que hizo Drúmbalo, fue como darle una explicación a la geometría sagrada en cuanto al proceso de conciencia, como que conectó varias cosas, ¿no? Ujú. Y, perdón, ahí tenemos el programa de Drúmbalo, sin entrar en muchos detalles de lo que hizo Drúmbalo, pero conectó muchísimas cosas, inclusive pues él ata esto a que pudiera venir desde una escuela de misterio en Egipto, que a su vez venía de la Atlántida, De la ¿no? Atlántida. Y a su vez pasar por todas estas otras culturas que ya se mencionaron. Pero en sí lo que él explica y le da mucho sentido a la geometría sagrada es cómo empieza a formarse desde la nada, desde el vacío. Entonces, tenemos el gran vacío que inicia con una conciencia o un espíritu que se encuentra dentro del gran vacío. Que es la conciencia inmanente, ¿no? Cuando todavía no hay divisiones y todavía no hay Exactamente. reflejo. Y No hay diferencia, no hay puntos de comparación, no hay movimiento, simplemente es, ¿no? Sí. Pero en un punto esa conciencia tiene la posibilidad o el atributo, son atributos naturales de la conciencia, de desplazarse en 6 rayos de luz. Esos 6 rayos de luz, como lo veían los egipcios, es te puedes mover al frente, te puedes mover atrás, te puedes mover izquierda, derecha, bueno, Arriba, izquierda, abajo. derecha, Arriba y abajo. abajo, ¿no? Entonces son esos 6 movimientos que tienes. Entonces, según los egipcios, cuando la conciencia empieza a hacer estos movimientos, lo primero que hace es generar la forma de un plano o lo que sería un cuadrado, porque los primeros movimientos que hace es frente atrás,
derecha e izquierda, entonces son 4 puntos. Si tú conectas esos 4 puntos, pues ya formaste un primer plano. Pero después viene el movimiento hacia arriba. Entonces el plano lo llevarías ya a formar arriba, una pirámide, y ¿no? o formas un cubo también, ¿no? No, ahí sería una Pero pirámide. primero será una pirámide, sí. Ajá, tienes Alzando el cuadrado, el vector, alzas sí. un solo punto Sí. hacia arriba, formas una Una pirámide, y luego si te mueves hacia abajo, formas una segunda pirámide hacia abajo, y al tener esas 2 pirámides juntas, se formaría un octaedro. Ahora, lo que hacían los egipcios, y les enseñaban en esta escuela de misterio, era aprender todo esto en base a conciencia, a que ese octaedro se girara en sus ejes para convertirlo en una esfera. Entonces, si nosotros agarráramos y giráramos esas partes, lo vamos a mover de manera que terminen dándote el parámetro de una esfera. Y en ese momento tú estás pasando de la parte masculina, que son puras líneas, si tomas un octaedro son puras líneas, a la parte femenina, que es la esfera. Que ya no tiene ángulo, ¿no? Simplemente es una esfera. De Sí. hecho, las líneas curvas serían lo femenino, las líneas rectas serían lo masculino. Ahora, todo esto lo podemos trasladar a cómo se forma la vida. Eso. ¿No? Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando se forma la vida, pues tenemos el óvulo, que sería una esfera. Dentro del óvulo tenemos un prenúcleo femenino, o sea, hay como otra esferita adentro. Que sería como la conciencia, ¿no? O el espíritu. Lo interesante aquí es que cuando vemos esas formas, y para no entrar en muchos detalles, el punto es que cuando nosotros seguimos ese proceso biológico, nos podemos dar cuenta que todas esas formas que se van haciendo, Formando, terminan siendo idénticas a la geometría sagrada o el proceso de geometría sagrada que describe Drúmbal. Y entonces, por ejemplo, de una manera así muy práctica, tú puedes poner, y aquí mi querido Master Magia no va a dejar mentir, tú puedes poner, por ejemplo, agarras un compás y tú tomas una medida como tú quieras y trazas un círculo. Y lo que vas a hacer es que apoyándote en la parte del perímetro del círculo, tú vas a hacer otro círculo. Solamente te van a caber alrededor 6, no caben más, no caben menos, solo caben 6. Y después de eso vas a repetir lo mismo en estas líneas perimetrales y así vas a hacer un patrón, y ese patrón es conocido como la flor de la vida. Lo interesante de esto es que cuando tú terminas este patrón, vamos a decir que con los 13 círculos, que son 13 círculos así para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, para todos lados, lo que tú vas a hacer es que a partir del el centro de esos círculos empiezas a trazar las líneas rectas, y al hacerlo vas a obtener una figura que se conoce ahora como el cubo de Metatrón, ¿no? Correcto. Y este cubo de Metatrón, si tú lo ves trazado así como te estamos platicando, pues se va a ver muy bonito y vas a decir, mira, ya lo he visto en algunas tiendas esotéricas, está muy padre, pero en realidad estás viendo, digamos que en una figura plana o de 2 dimensiones, todos los sólidos platónicos, ¿o no me quiero más imagen? Completamente dentro de la esfera caben los 5 sólidos platónicos, y eso es lo que es muy interesante, porque es lo que es natural al ser humano, al alma, porque se decía que esta geometría pues implicaba el origen, la esencia de lo que es el ser humano, de lo que es el universo y de lo que es la naturaleza. Por eso lo vamos a encontrar en todos. ¿Cuáles son los 5 sólidos? Híjole, ahora sí me pusiste el examen. Pero es Master Random, o sea, ¿Qué? te estaba explicando ahorita otra cosa. No, de veras, Richard, si ves que se me atarugo y todavía me ayudas. Lo bonito de esto es que estas 5 figuras, esos 5 sólidos platónicos, los vamos a ir encontrando en toda la naturaleza, desde en un honguito, desde en una flor, desde en un árbol, desde todo. Entonces dicen, la esencia, a mí lo que me gusta mucho de la geometría sagrada, que si tú sigues ese flow, ¿no? Esa línea, estás en armonía con el universo, para que no vayas en contra de las leyes del universo y vayas a favor. Entonces, ¿pero qué estamos? Pues así, está Sí, su aportación random. La aportación random. Entonces, cuando tú ves esta figura que es el cubo de Metatron y que están ahí los sólidos platónicos, aquí viene todo un viajezote que es muy interesante. Sí. Y entonces tenemos, por ejemplo, a ver si aquí mis masters me van ayudando, que tenemos que la primer figura que vas a ver de manera plana, pues tú vas a ver como si fuera un triángulo, pero en realidad es un tetraedro, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Y ese tetraedro corresponde, según la geometría sagrada y todos estos tratados muy antiguos, al fuego.
Y después de ese tetraedro vas a Sería ver el que primer viene sólido platónico. el primer Correcto. sólido platónico, y después de ese tetraedro vas a ver un... Hexaedro. No, octaedro. No, No, el de 6. y a ver, El de seis, Hexágono. hexágono. Hexaedro. El cubo. Es el cubo. Exacto, Cubo, sí, sí, sí. porque el cubo tiene Seis lados, lados. ¿sí? Exactamente. Y el cubo Ahora sí, corresponde al elemento de No, échasela al Richard que me lo aventó a mí. El Tierra. tercero. tierra. Exacto. Ahora, esos dos serían masculinos. Exactamente, sí. Hasta ahí. Entonces No, tenemos todavía falta. Hasta ahí. tetraedro fuego, cubo tierra, luego seguiría él y Ahora, Ahora sí No, viene el el octaedro. octaedro. el octaedro. que es el Son elemento 8 del lados. aire. El aire. Eso. Que ese Octaedro. sería... esto está interesante. Sí. Cuando formamos el círculo en el centro y los 6 círculos alrededor, Ujú. eso forma la flor de 6 pétalos, así la Sí. conocían. Sí. Cuando vemos los círculos, tenemos que se forma una línea de círculos de un lado, una al centro y otra acá, Y otra para adentro. y otra para el otro lado. Ah, Para arriba, para abajo y para el centro. Entonces, cada una de esas columnas, por ejemplo, coincide con el tema del árbol de la vida, donde tenemos 3 columnas distintas, donde una pueden ser los principales fundamentos de energía del universo, que sería masculina, del lado izquierdo Femenina y neutro. y al centro sería, Trúmbalo le dice, la energía infantil, que es como neutral. Eso era que decía la energía morrilla. Que podemos chamaco, decir chamaco. la chilpayata, la Energía morrilla. chilpayata. Entonces sería Chilpayata. esa energía del centro Chopa Energy. sería la del inicio, por eso Ok. se le conoce como la energía infantil. Ahora, cuando vemos los sólidos platónicos, tenemos que de un lado quedamos que Tetraedro. tetraedro y cubo Cubo. serían masculinos, al centro estaría el octaedro, que Octaedro. sería el aire y sería el inicio, Ujú. y del lado Después- izquierdo, icosaedro. icosaedro, Dodecaedro. Y Que sería el dodecaedro. representa el icosaedro, es el el agua, agua. Y luego el dodecaedro que representa El éter. 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 Y luego la esfera. La esfera sería el vacío, entonces ahí estarían las 6 Pero esferas. supuestamente representaría el vacío, exactamente. Es, que es que representaría también, el vacío. dependiendo la corriente, la esfera representa el espíritu. También, ajá, representa lo Que- espiritual. Que recordamos que iniciamos explicando que cuando el espíritu y el vacío son Ujú. uno solo, ¿no? Sí, Pero son los dos elementos que al menos los egipcios veían como los necesarios para crear. Espíritu y éter, ¿no? para que haya gestación. Exactamente. Ahora aquí viene lo interesante. Bueno, te quedas Quería terminar eso de la flor de los 6 pétalos, porque supuestamente en la conciencia humana actual ya está establecida pues la del inicio, que sería la del octaedro, ya está establecida la masculina, la que falta consolidar es la del lado derecho, el lado izquierdo femenino. Entonces eso incluiría al icosaedro y al Dodecaedro. 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 Y ahí estaría lo de Drúmbalo cuando dice que, tomando en cuenta también los escritos sagrados como la Biblia, que en el 7º día se creó la vida, porque sería el total ya con los 7. Es que en esos 6 pétalos se supone que se dan los 6 pasos de la creación del Génesis, ¿no? Pero ahí les va también un dato interesante que no iba a decir, pero se me acabó de ocurrir. Y es que esto que comenta mi querido Master Ave, aquí mis queridos Masters van a estar de acuerdo conmigo, ese siguiente paso en la evolución también se conoce como el 46 cromosomas más 2, que curiosamente es una 46 canción de Tulo. Es 46 and 2, exactamente. Y que habla en la canción del proceso de individuación y de cómo integrar la sombra. Entonces es como una Wow. manera sutil que te están diciendo que a través de eso estaríamos estableciendo una evolución inclusive genética y energética, ¿no? Y así se complementaría, ¿no? Está interesante, muy ¿no? interesante. Está interesante. Lástima que Sí. no fuimos al concierto. ¿no? Ahí, por ejemplo, habría muchas personas hablando de la geometría sagrada de las pirámides, que no solamente fueron en Egipto, sino porque en muchas culturas y en muchos pueblos se escogió la pirámide para hacer una construcción. ¿Por qué no construyeron un cubo? Claro. ¿O por qué no construyeron una esferota así gigante, no? Sí. Y esto es porque eso representa la conexión del plano material Sí. con el plano espiritual de la tierra y el cielo. La punta vendría a representar esa cúspide en donde ya se tocan ambos mundos, ¿no? El mundo invisible, Y, el mundo visible y el mundo y invisible. Richard toca algo muy interesante porque cuando tienes el cubo, pero lo rodea la esfera, porque ahí cabe el cubo, de alguna manera están diciendo que es la unión del espíritu con la materia. Pero la integración, pues. Exacto, sí. Ahora viene lo más locochón de esto, y es que de aquí ya no vamos a parar, me quedo Masterline, de aquí ya nos vamos Con todo. directo, ¿no?
Y es que, bueno, dentro de esto, ahí te viene lo interesante. Todo esto suena muy bien y dices, órale, qué buena está la cepa, ¿no? Ajá, Sí, claro. qué buen New Age. Ahora, Qué buen Qué news. bien, Miguel. ahí les va. Se cree, o es lo más probable que sí, por no decir que sí es un hecho, cada forma en el universo y cada forma de vida, por ejemplo, un tipo de virus, un microbio, una molécula, un cristal, por ejemplo, tu cuarzo rosa, tu cuarzo citrino, etcétera. Todo en el universo tiene alguna de estas formas de los sólidos platónicos. Entonces, por ejemplo, hay figuras o hay cristales que tienen una matriz que vamos a decir que es tetraédrica. Sí. Hay otros que tienen una matriz hexagonal. Lo interesante de esto es que, según explica, por ejemplo, Drúmbalo y otros investigadores, es que cuando tú conoces la geometría de un virus, de una bacteria o de alguna molécula, si tú la conoces, también puedes conocer, por ejemplo, qué la desintegra. La frecuencia. Ese es otro tema, pero Ah, ok. puedes conocer qué otra figura, por ejemplo, desintegra la otra, porque cada una de estas figuras, si se dan cuenta, está interconectada. Entonces, Tiene su contraparte. tiene su contraparte. Entonces, para poder, digamos que Órale. inhibir a la otra, tienes que usar su contraparte, ¿no? Entonces está muy interesante. Otra cosa interesante, por ejemplo, es la relación, y esto está loquísimo, entre el dodecaedro, que son 12 caras, Sí, sí, y sí. cómo en el planeta, si lo vemos como si fuera una matriz dodecaédrica, vas a ver que cada una de las caras de este dodeca gigantesco que sería el planeta corresponde a cada una de las energías del zodiaco. Entonces está bien interesante también estas De hecho, coincidencias, ¿no? dice Drúmbalo que el universo el que habitamos es una matriz dodecaédrica. Exactamente. Que si nos fuéramos al punto más lejano que alcanzáramos desde el centro donde estamos, A ver, al más lejano, todo siempre termina en un dodecaedro. O sea, el dodecaedro sería como la culminación de las figuras geométricas. Y por eso 12 espermatozoides, 12 apóstoles, 12 signos del zodiaco, 12. Sí, puede sonar random lo que estaba Muy random, mencionando, pero sí se entiende. Sí, pero sí está muy interesante esa Sí. parte, porque regresando al ejemplo de la vida, Sí, porque, ajá, exacto, ahí la gente que lo estuviera escuchando diría, ok, entiendo lo de los apóstoles, entiendo, pero ¿por qué dijo espermatozoide? espermatozoide. Entonces, Por favor, máster genético. regresando al ejemplo de la vida, tenemos el óvulo, la esfera. Entonces, cuando el espermatozoide tiene que penetrar el óvulo para poder fecundar, vida, ajá. hacer la vida que está dentro, donde con los cromosomas. Pues tú te acuerdas, ¿no? Tú lo viviste. Sí, yo Tú lo lo vi, yo sí me acuerdo. estuve ahí. Tú fuiste el 13. Yo llevé mi cámara. Ahora, lo que es muy interesante es, se nos ha contado la historia de que Se es pelean. una Y que el competencia más y que solo chingón. el y mejor que lo el logra, Digo, el más rápido. Ah, el más rápido. Entonces, realmente lo que ha probado la ciencia, y bueno, eso dice Drúmbalo, Yo sí le creo. hay que ver si la ciencia lo ha comprobado. usted ¿no? asegure, lo digo. Usted ahí cada dígalo, pues cosa es Drúmbalo, que- es Drúmbalo. Se lo es decimos Drúmbalo. una vez, Entonces, estoy seguro. La ciencia hoy, al día de hoy, confirma que lo que pasa es Dice, No, tampoco. que alrededor del óvulo se tienen que formar cientos de espermatozoides. Sí. Eso es parte del proceso porque ellos aplican cierta energía, o sea, están Ujú. participando en el proceso. Pero ¿por qué 12? Pero después tiene que haber un número entre 10, 11 y 12 que se tienen que alinear para abrir una puerta para que el elegido Está increíble, hijo. penetre. sí, que, Ahora, que desde ahí entre paréntesis es algo muy equivocado, ajá, porque no nos damos cuenta que tenemos esa programación mental de hacernos creer que sobrevivió el más fuerte, cuando Exacto. en realidad Porque fue un nos ponen a trabajo- competir todo el día. cuando en realidad fue un trabajo Trabajo de en equipo. conjunto. Ujú. Y no Sí. solo eso, y esto está muy Muy buen interesante. punto. En el tema del proceso de la conciencia, en el momento, platicamos al inicio de que se forma una esfera, ¿no? Entonces el espíritu, el siguiente paso que tiene que hacer es formar una segunda esfera. Sí, la vesica Piscis. Cuando esas Justo. esferas se cruzan, se forma como un pececito, ¿no? Por eso se llama la vesica Piscis. Sí. Lo que pasa en el proceso humano es cuando el esperma entra, la cola se desprende, lo que entra es la cabecita. Ujú. Solo entra la cabecita y se expande. Pero lo que va a hacer es se va a expandir al tamaño perfecto del prenúcleo femenino que ya está Y dentro. ya estaba dentro. Tienen que ser Ujú. exactamente Sí. iguales, si no, no se puede dar, porque lo que van a hacer esas esferas es unirse, en algún momento van a formar una vésica Piscis, igual que el proceso de la conciencia, y de ahí ya se va a formar la primer célula, que es el cigoto humano. Ahora, para que esa cabecita dé el tamaño perfecto del Como la prenúcleo llave, ¿no? femenino, es una llave que activa la parte femenina, porque la parte femenina, y esto lo aprueba, bueno, la ciencia dice
O Drúmbalo dice que la ciencia. No, así. Drúmbalo dice que la Drúmbalo lo dice. Yo digo que Lenin, Drúmbalo. Master Lenin dice que se ha probado con la ciencia que el óvulo sabe cuál de esos espermas que están afuera Ah, sí. va a poder dar exactamente la esfera que se necesita para ser perfecto. Pero ahí Entonces, velo, la Y, energía sigue lo viendo pero de nuevo, Ajá. no lo veamos, esta es una observación, no lo veamos otra vez como una programación mental que nos van a poner, es que el óvulo elige, no. o la- Ajá, véanlo más bien como música. En realidad es una frecuencia resonante. Exactamente. Es que ese Y- espermatozoide es resonante y- con la energía de ese óvulo. Y también acordémonos que el óvulo está compuesto de átomos, de protones, de electrones, o sea, todo lo que hay además de esta fiesta, Ajá. de esta danza, de la gestación de un Fiestota. niño, De este pachangón de este loco. pachangón del óvulo y los espermas, hay átomos y incluir moléculas. siempre y las están, dos energías. están ahí danzando también. Porque ese- son parte de la fiesta. Sí, 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 está- Porque si nos vamos a las moléculas más básicas, siempre se termina dando esta flor de 6 pétalos, donde Sí. va a estar el pilar masculino, el pilar neutral. Siempre y se el va a pilar quedar eso, femenino. ¿no? Siempre se va a quedar. Siempre va a partir de ahí, eso es lo interesante. Sí, que en la teoría neta. siempre parte. Ahora, no podemos hablar de geometría sagrada sin hablar de algo que es inherente, que es básico, que va junto con pegado, y es que una vez que entendemos esto de la flor de la vida, así a grandes rasgos explicado así también en de códigos ramos. del multiverso como locos, pues vamos a llegar también a algo que inevitable, que es la famosísima proporción que, mi querido Master Len. Proporción áurea, ¿no? La proporción áurea, La de efectivamente. Sí. o secuencia Fibonacci, ¿no? O secuencia de Fibonacci. Y es bien interesante porque, digo, junto con lo que mencionaba Drúmbalo, también es cierto que por ahí se conoce que Leonardo da Vinci le interesó mucho estudiar todo esto de la geometría sagrada y encontró un dibujo del siglo I de un hombre llamado Vitruvio, ¿no? El hombre del Vitruvio. El hombre del Vitruvio. El Vitruvio. Y entonces lo empezó a investigar y, bueno, algunos conocimientos hablan de que el hombre de Vitruvio está mostrando de alguna manera, porque se encuentra con las manos estiradas, ¿no? Bueno, no les va a pegar, pero estiradas. Sí, está el Y las tufo, pero piernas. es que- Las piernas Disculpe. Pero bueno, las manos estiradas forma un cubo, un cuadrado más bien. Y La un cuadrado. cuadratura del La- círculo famosa. la- Sí, Sí, pero luego se encuentra con las Leonardo manos más da Vinci. arriba. Ahí le va más el tufo porque ahora va para Sí, arriba. sí. No, qué Entonces, bárbaro. todavía más arriba. Y entonces ahí se puede, si tomas como referencia los genitales, formas un círculo. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué Se dije? vio No, decir. este- programa. ¿Qué formas es un eso? círculo, pero muchos hablarían que es la cuadratura del círculo, Sí. pero no se queda solamente en eso, sino más bien si tú tomas este cuadrado que se forma en el humano, la base, y tomas el radio del círculo que se forma, si lo divides los dos, te da la proporción áurea. Ahora, ¿qué es lo que explican acerca de todo esto? Porque quiere decir que el ser humano está hecho en proporción áurea, ¿no? Entonces, lo que hacen es, si el ser humano está en proporción áurea y el universo a través de todos estos geómatras que han investigado también está en proporción áurea porque todo esto lleva un orden, quiere decir que pues estamos totalmente conectados con el universo. Somos Tenemos fractales de proporciones, Dios. Somos fractales de Dios, exactamente. Así es. Y lo mismo, o sea, regresando a las formas, si vemos el cuadrado sería la representación de lo terrenal, de la materia, pero te están mostrando que también está el círculo dentro de ti, que es toda esta parte divina. Ahora, si lo quieres ver de otra forma, también podrías verlo como el cuadrado representa la parte masculina y el círculo la parte femenina. Entonces, toda esa dualidad existe dentro del hombre, pero lo importante de la geometría es que no solamente está en el hombre, está en el universo y está en Así Dios. Entonces, somos Totalmente. representaciones, ¿no? Y eso está bien interesante y creo que bueno, a través de este número que estábamos platicando de la proporción áurea, si lo empezamos a ver en todo el universo y empezaron a hacer estos geómetras mediciones, y se dieron cuenta que pues está en todos lados, o sea, desde un Inclusive, caracol, desde... Dice que, por ejemplo, Drúmbalo, Ujú. y esto sería una manera de comprobarlo, supuestamente la longitud, por ejemplo, si tomas tu dedo y la longitud de tu dedo a donde está la Esa está falange. articulación o Sí. la falange, dividida entre la longitud de la falange, te va a dar un número de proporción phi. Ahí vamos para allá. No, No, Ahí vamos y para allá. rapidísimo. allá. Y también si ves la Vía Láctea, tiene este movimiento que se va como moviendo, pero que va movimiento por que se va partes. moviendo. Sí, el movimiento que se va moviendo. Mientras se mueve. La Vía Láctea, o sea, todo en el universo, cuando tú ves las galaxias, tienen este movimiento que empiezan pequeñitas, luego más, luego más, luego más. Las espirales también. Sí, esas Efectivamente, espirales. pero, mi querido Master Nage, pero
si yo fuera una persona que no sé mucho de esto y escucho proporción áurea, diría suena muy bien, pero ¿de qué están hablando? ¿Quién es áurea? ¿No? Entonces, Eso lo que vamos a es un hacer es que la proporción áurea surge de una secuencia. Ahora, ¿cómo se De la hace? cual también ya hay un video aquí en Códigos del Multiverso, Ah, sí, donde fíjate. ya hemos platicado de la secuencia Fibonacci. Entonces no lo vamos a explicar. No, sí, explícalo, Que vean el video. Que vean el video y ya. Un express. Entonces rápidamente tú vas a hacer una secuencia Fibonacci. La secuencia Fibonacci o proporción áurea, lo que vas a hacer es que tomas el número 1, que damos, y entonces como no hay nada atrás, se vuelve a repetir el 1, y entonces de nuevo tomamos el de atrás y entonces nos sale dos. dos. Tenemos 2 y como hay 1 atrás, entonces nos va a Tres. dar 3. Y como hay 2 atrás, nos va a dar 5, Y como hay 3 atrás, nos va a dar 8. Y como hay 5 atrás, nos va a dar 13. Y así nos Y vamos. así. Sí. Entonces, Infinito. cuando tú llegas a un número muy grande ya, es muy enorme en esta secuencia, si tú lo divides por el número anterior de la secuencia, te va a dar un número que es 1.618 infinito, y ese número 1.618 es la proporción áurea. Lo interesante de esto es que sí, efectivamente, nuestro cuerpo, inclusive cuando una gallinita pone su huevito, el huevito tiene proporción áurea. Todo en el universo, sobre todo las formas de vida, tienden a formarse a partir de esa proporción Ujú. áurea. Así es. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque este tema es infinito, pero esto también nos dice, como bien dijo el Master Richard en un video que les recomendamos que subió, creo que fue ayer mismo o antier, y esto tiene que ver con que hay un diseño, hay una programación en este universo, no es un universo aleatorio, No está sino hecho al que azar. sí hay un propósito, ¿no? Y Así esta es. geometría sagrada, estas proporciones nos están demostrando pues que va por ahí, ¿no? Claro, y el universo, digo, es un dato un poquito aleatorio, pero creo que sí es importante. Random. Que es que hemos estado viendo a un tipo, ¿no? Un cuate que escribe, no es cuate porque no es amigo, pero bueno, una persona que escribe acerca Es gemelo, es gemelo. de esto que se llama Ansel P. Rambla. Ah, como no, saludos. Saludos al buen Ansel. Por cierto, si alguien ubica, lo conoce, nos gustaría mucho entrevistarlo, así que ahí le dicen, por favor, Sí, Ansel Pasa el contacto. P. Rambla. De Claro. nuevo, ¿cómo es? Ansel P. Rambla. Y se los ¿Otra vez? recomendamos mucho. No. Sí. Y él, bueno, habla de varias cosas dentro de su libro y algunos videos que tiene, pero él demuestra que de alguna forma todo está hecho en geometría. Y por un ejemplo, en el Perú, mundo andino. en Perú, además de que está construida en ciertas proporciones perfectamente áureas, esto está basado en la Cruz del Sur. Y él demuestra cómo la Cruz del Sur, si tomas las estrellas en la Cruz del Sur, si las divides, pasa lo mismo, encuentras el número áureo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ancestros, por algún motivo, alguna razón que es un poco obvio, pero buscaban que las construcciones estuvieran hechas en proporción claro, áurea, sí, en proporción sí. al universo. Sí, que fueran Así. reflejos del ¿Por universo. qué? Y digo de la obvio, pero no es tan geometría. obvio porque Geometría. no es tan obvio, más bien me Hasta equivoqué que en la te palabra enteras, le porque buscas. más bien es porque ellos querían construir, si tú sabes que eres parte del universo y que todo está en proporción y quieres que todo vive en esta proporción Y vivir en y armonía. vivir en armonía, pues, ¿qué Correcto. haces? Construyes basándote en la proporción Exacto, áurea y eso lo hemos exacto. perdido, ¿no? Sí. Incluso si tú quieres componer música, pues también te ayudaba mucho si quieres, porque se dice que en la época de Pitágoras que hacían 4, la 3, música 2, ¿no? para sanar. Entonces, si tú quieres que la música, más que otra cosa, sea para sanación y sabes que existen estos armónicos que están basados en la proporción áurea, Sí, de ¿qué hecho, es lo utilizas? Pues eso, ¿no? interesante. Es lo Sí. interesante. Entonces, ¿qué haces? Utilizas esto, pero no solamente ahí lo dejaban, sino también lo hacían en cada construcción, en cada ciudad incluso, porque ni siquiera era en un pedacito, o sea, No. Sí. ya tenían construcciones, y él lo demuestra en Selpi Rambla, completas de kilómetros donde estaban conectados y todos tenían una proporción perfecta. Así es, ¿no? maestro. Hasta De las coordenadas de los hecho, lugares que elegían. Sí. ¿no? sí, de hecho, muchos templos Todo el mundo. de todo el mundo están hechos en proporción áurea. Claro. Ahí está el templo de Salomón, que bueno, aunque ya no existe ahora, Dije, ¿dónde va a ser? ya no existe ahora, pero estaba hecho en Sí, esta claro, y proporción. tiene Que las de hecho, proporciones, la catedral de Chartres creo que está, Sí. es una Ah, réplica todas las del catedrales templo de góticas tienen- Salomón. Que y en tienen teoría esta- los masones habrían seguido con Claro, Así desde es. Egipto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es donde podemos ver históricamente el rastro de esta geometría y cómo sí ha sido fuertemente considerada para la construcción de catedrales, de templos, de muchas cosas, ¿no? También inclusive las tancas, ¿no? Tancas famosas qué que es? son las pinturas tibetanas de las Ah, catedrales. sí.
todas tienen que cumplir con ciertas Pues geometrías. ahí así. están los mandalas, Es justamente. los yantras, que también son representaciones gráficas de estas fuerzas. Es que justo le están dando el mero clavo. ¿Por qué? Porque hasta en la ropa ¿Viste cómo se van bien? Dice, van bien, o sea, La llevan, estoy la llevan. supervisando, ¿no? Ajá. O sea, hasta en la ropa lo traían como una forma de recordarlo y de hacerle honor. Y sí, no, pero espérame. Y ahí está, por ejemplo, todas las enseñanzas que nos dejaron, tipo la astrología. El hombre, la astrología representa el camino del héroe, que representa el cuadrado, recorriendo un círculo hasta que lo domina, o sea, moviéndose. Entonces, ahí también. Y por ejemplo, bueno, o sea, para que vean el nivel, ¿no? Digo, por algo lo invitamos. Por algo lo invitamos, por cariño, dice. Por algo es máster. Pero ahí te va. Pero también en el Feng Shui se dice que la primera expresión del Feng Shui fue un sabio que vio en una tortuga Sí. redonda Sí. el símbolo cuadrado arriba. Sí. Entonces, todas las tradiciones nos están diciendo que no olvidemos ni el cuadrado ni el círculo y que todos nos van a llevar de regreso a casa. Si vivimos en eso, en armonía, pues no hay problema de nada, ¿no? Coincido, Ahora, Master. también va a haber muchas personas que digan que la geometría sagrada tiene que ver con la brujería y con otro tipo de corrientes de esas. Sí, se han ocupado muchos símbolos y Finalmente es una se han manipulación construido de la realidad. exactamente Y de la energía. muchos símbolos en estas corrientes o en estas tradiciones, pero no expresamente que de ahí haya surgido la geometría sagrada, que quede Es claro el uso, eso, ¿no? Que se le da. Es el uso que le dan, así es. Efectivamente. El desvirtuosismo. La desvirtuosidad. Entonces ahora, mis queridos masters que nos están escuchando, pues esperemos que toda esta información les resuene. Como pueden ver, el tema es infinito. Un dato que me gustaría decirles es que, por ejemplo, esto que les hemos contado tiene que ver con mucho con Drúmbalo, pero también existen otros autores. Y, por ejemplo, el famosísimo, y si no lo conocen, búsquenlo, Nassim Haramein, pues él, por ejemplo, cree que en realidad la geometría sagrada es la geometría del vacío, ¿no? Entonces, si logramos entender esa geometría y al poderla replicar, tendríamos energías de máquina libre. Y de ahí ya Nassim se va con que eso era el tetragramatón y que tiene que ver con con el arca de la alianza y un montón de cosas. Pero también, hablando de recomendaciones, aquí mi querido Master Len tiene un autor que es muy bueno y que también les recomendamos su canal, que se llama Jaime Buigas. Jaime Buigas. También saludos por La él. música de las esferas. Si pueden ver ese Eso. video, no se lo pierdan. Está muy bueno lo de la música de las esferas. Y si tú observas, no necesariamente la astrología como tal, pero va incluida la astronomía, ves el comportamiento de los planetas y van formando, no los sólidos platónicos, pero sí variaciones de ellos en armonía. Por ejemplo, Venus, cuando se mueve, forma esta flor de 5 pétalos. Eso, qué bueno que lo dijo. Ujú. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Y es que efectivamente esta introducción que dio mi Master Nada más era introducción. es porque, si mal no recuerdo, Master, es cuando Venus está en conjunción con la Tierra. Y cada vez que hace esa conjunción con la Tierra, va haciendo esta figura del pentágono. Pero cuando se aleja, Ajá. vuelve a generar Sí, es una la flor. elíptica, Ajá. es la flor, Sí, exactamente. y es impresionante. Te enseñé bien, chico. Cada planeta en relación al Sol y entre los planetas van realizando geometrías. Es algo lo Es increíble. Y lo que decía Seguramente. Lenin de la música de las esferas Para también. eso hay un libro que es muy difícil de encontrar, De Masternaje. muy difícil, pero a lo mejor lo encuentra, que se va a llamar El libro de las coincidencias. Es chiquitito, pero ahí vienen un montón de esas geometrías planetarias. Y es bien interesante porque ¿cuál sería la música de las esferas? A ver. Pues los La planetas. música Sí, de pero los ¿qué generan? astros. La armonía. Ah, no, y espérate, le acabas de dar al clavo cañón. Fíjate, nosotros cuando nos salimos de la armonía en la carta. No, perdón, ahorita te lo digo. Tú dejas. Tú échale, Master, échale. La carta astral, cuando tú la ves. Salimos de la armonía. No, ahí te va. Cuando nos salimos de la armonía, como ahorita, tú ves la carta astral, cuando tienes cuadraturas, es un momento de no armonía. Claro. Cuando tienes trinos, es un momento de armonía. Claro. Era todo. Sí, Ah, por eso le interrumpió. Por eso le interrumpió. Salen. Pero sí. De acuerdo a... muy claro. De acuerdo a... No, tampoco se siente. Pero usted es que mal. ya me sentí mal. No, sería el silencio. O sea, pero no la nada. O sea, entender el silencio. Eso que existe cuando ya no hay absolutamente... El silencio Nada es una de ruido. representación del Porque vacío. no es la nada, es el silencio. Eso me Pero el recuerda. silencio es una representación del vacío. Eso me recuerda a otro comercial, ¿va? Que no es comercial porque no lo vendemos, pero otra recomendación que tiene que ver con el silencio, que es La voz del silencio de la gran Elena Petrovna Blavatsky. Se lo recomendamos también muchísimo. Y de lo que estás diciendo también, por ejemplo, cuando estás respirando, inhalas, ¿no? Tiene como una duración. Cuando no respiras, así de forma natural, es una proporción áurea, se dice la respiración. Ok. O sea, respirar, silencio. Exhalar, silencio. Así.
Mire. Voy a checar. Sí, sí, sí. No te lo había escuchado. Suena interesante y podría ser incluso Sí. a lo mejor hasta hay problemas ahí de respiración por no respirar en proporción. ¿Te parece? Claro, no, totalmente, porque ya no respiramos desde el abdomen. Inclusive Dan Winter, por ejemplo, otro autor que está súper locochón, y él, por ejemplo, dice que cuando las células están sanas tienen una proporción áurea, y cuando la célula es cancerígena, pierde esa proporción áurea, ¿no? También está interesante. Ya nomás para cerrar, Sí. y creo que sí está bien interesante. Ay, si a, ver lo dejas. a ver si les interesa y podemos hacer una ampliación de este tema porque pues, es muy vasto. Pero bueno, lo que platicábamos hace rato, o sea que creo que también es muy interesante. O sea, normalmente estamos acostumbrados a cuando escuchamos geometría, matemáticas y todo esto, estamos en la escuela, sobre todo en las escuelas actuales, estamos muy basados en la aritmética y en la parte que es la Matemática. más básica, que es la de entender los números como Números. simplemente como Secuencias. cantidades cualitativas, ¿no? O sea, más bien es para contar y punto, y se acabó. Pero si lo vemos en las escuelas de misterio, los números, cada uno de los números tenía un sentido más profundo. Y no se enseñaban con esto para, ay, cuánto tienes que sumar, cuántas piedras hay, o etcétera, No. etcétera, sino tienes que entender el concepto del uno, ¿no? Y qué es la unidad. Y cuál es el número 2, el 3, el 4, el 5. Podríamos hacer, si les gustara, Y si- un y si video te- acerca de eso. A mí se me late. Si lo ves hasta en lo hindú, ¿no? Por ejemplo, en hinduismo, cuando ves a Shiva y a Shakti, que está como el uno y se divide en dos, como lo estaba diciendo tú al principio. O sea, todo empieza con uno. Ahora, Sí, sí, dentro de esa misma geometría sagrada, regresamos a eso de las 3 columnas que se presentan en la flor de 6 pétalos. Otra cosa que se puede ver ahí reflejada es la construcción del cerebro. Tenemos un hemisferio derecho, tenemos el cuerpo calloso que une a los dos y tenemos el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, están cruzados. El hemisferio izquierdo trata el lado derecho, que sería el masculino, y el hemisferio derecho trata el lado izquierdo, que sería el lado femenino. Este tema de la geometría sagrada, al menos así lo vi yo, necesitas entenderlo de las dos maneras. Hay una manera muy racional en la que necesitas entender cómo es la forma, cómo son los cálculos. Aquí es muy difícil explicar esa parte, tendrías que practicar Inténtalo. geometría sagrada para poderlo entender, ¿no? Con la práctica. Pero entonces tienes el lado derecho, que sería el lado femenino, y sería el lado intuitivo. Y eso pasaría cuando admiras o cuando ves figuras geométricas naturales, etc. O inclusive cuando ves formas artificiales, pero alguna de las formas de los sólidos platónicos, ¿sí se llaman así? Sí. Ya se me había olvidado. Bueno, pero inclusive cuando ves una de esas formas puede moverse algo en ti Claro. que no puedas explicar racionalmente, nada más, no Por sé, por eso hay meditaciones con estas Utilizando formas esas No, formas, específicas. y exactamente. espérate, y la publicidad subliminal. Tú no sabes por qué te atrae algo, pero es porque tiene proporciones. puede ser, ¿sí? No, eso es serio. Entonces así es como se puede ver esto de la geometría sagrada, las dos maneras, ¿no? Buenísimo. Sí, pues yo creo que ya, esto es todo. No, porque ahora Gracias. pienso una cosa. El amor, por ejemplo, cuando tú estás alegre que no sabes ni siquiera por qué, es lo que está diciendo Ave. No lo entiendes, tu hemisferio derecho dice, güey, yo me la estoy pasando poca madre, pero no sabes por qué. Master Ponchini sería el hemisferio derecho. Ah, eso sin duda. Pero el izquierdo ya te empieza a cuestionar y a bajar. Vas a una experiencia de medicina sagrada, ¿no? Pero eso no es química, más bien. ¿no? No. ¿Es O sea, proporcional? ¿Es geometría sagrada? por Según el- supuesto. Según el maestro Mada, Ajá. dice Ah, que sí, sí. que eso sí El maestro. funciona. El famoso Mada. Mada. Es un lama, ¿no? Sí. Lama. La. Pero Muy creo que bien. ya. Gracias.